Silencio y presencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Vivimos en una época donde el ruido se ha vuelto constante. Ruido en las calles, ruido en las pantallas, ruido en la mente. Pensamos tanto, reaccionamos tanto, buscamos tanto que hemos olvidado algo esencial: el silencio. No solo el silencio externo, sino ese espacio interior donde la mente deja de luchar por un momento y la conciencia simplemente observa. Cuando el Salmo dice, estad quietos, no está hablando solamente de quedarse inmóvil físicamente. Está señalando algo mucho más profundo. Habla de detener el movimiento interno del ego, la necesidad constante de controlar, interpretar y resistirse a la vida. Porque mientras la mente está agitada, no puede percibir lo eterno, solo puede percibir sus propios pensamientos. La quietud no es vacío, la quietud es presencia. Hay una diferencia entre estar solos y estar en silencio interior. Muchas personas pueden alejarse del mundo y aún así seguir llenas de ruido mental. El verdadero silencio aparece cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento que surge, cuando dejamos de perseguir mentalmente el pasado y de anticipar compulsivamente el futuro. En ese instante ocurre algo sutil, pero profundamente transformador. Comenzamos a sentir la vida directamente. El silencio interior no elimina los problemas mágicamente, pero cambia la relación que tenemos con ellos. Lo que antes parecía insoportable comienza a perder peso. Lo que antes nos arrastraba emocionalmente empieza a ser observado con claridad, y esa claridad trae paz. La mente siempre busca respuestas rápidas, explicaciones, definiciones, pero la verdad más profunda rara vez llega a través del pensamiento. La verdad se revela en la quietud, en esos momentos donde ya no intentamos convertir la vida en un problema que resolver. Por eso tantas tradiciones espirituales valoran el silencio, no porque el silencio sea una técnica especial, sino porque en el silencio desaparecen muchas de las capas que cubren nuestra esencia. Debajo del ruido mental hay algo inmensamente sereno, algo que no cambia con las circunstancias, algo que permanece incluso cuando las emociones suben y bajan. Eso es presencia. La presencia no necesita esforzarse por existir, ya está aquí. Está en la respiración que ocurre ahora mismo. Está en la conciencia que escucha estas palabras. Está en ese pequeño espacio entre un pensamiento y otro. Pero normalmente no la notamos porque estamos demasiado ocupados persiguiendo la siguiente distracción. La sociedad nos enseña a hacer constantemente, pero muy pocas veces nos enseña a estar. Y sin embargo, el ser es más profundo que el hacer, porque todo lo que hacemos nace del estado de conciencia desde el cual vivimos. Si hay caos dentro, incluso los logros externos se sienten vacíos. Si hay presencia dentro, incluso los momentos simples se sienten completos. La quietud interior no significa desconectarse de la vida. Significa vivirla sin la carga constante del conflicto mental. Significa mirar sin reaccionar inmediatamente, escuchar sin preparar una defensa, respirar sin prisa. Cuando comienzas a practicar esa quietud, descubres algo inesperado. La paz no depende tanto de las circunstancias como pensabas. Hay personas rodeadas de comodidad que viven ansiosas y personas en medio de dificultades que irradian serenidad. La diferencia está en la relación con el ruido interno. La presencia transforma la forma en que experimentas el tiempo. Cuando estás completamente presente, aunque sea por unos segundos, el pasado pierde fuerza y el futuro deja de dominarte. Solo existe este instante vivo, simple y real, y en ese instante hay una profundidad inmensa.
Muchos buscan experiencias espirituales extraordinarias, pero la verdadera espiritualidad suele ser silenciosa. No siempre llega como una explosión de luz. A veces llega como una calma inexplicable, como una sensación de hogar interior, como un momento donde por fin dejas de correr. La quietud revela la esencia porque en ella desaparecen las máscaras. Sin el ruido mental constante comienzas a verte con más honestidad. Ves tus miedos, tus heridas, tus patrones, pero también descubres que hay algo en ti más profundo que todo eso, algo que observa sin ser destruido por lo que observa. Ese observador silencioso ha estado contigo toda tu vida, antes de cada emoción, antes de cada pensamiento, antes de cada historia personal. Ya estaba ahí y sigue aquí ahora. Quizás por eso el Salmo no dice piensa ni analiza, dice estad quietos y conoced, porque hay un conocimiento que no viene de la mente, sino de la experiencia directa, un conocimiento silencioso, íntimo, imposible de explicar completamente con palabras. Es el reconocimiento de que debajo de toda agitación existe una presencia intacta. Y cuando entras en contacto con esa presencia, algo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como una lucha permanente. Empiezas a actuar con más claridad, a reaccionar menos, a escuchar más profundamente. No porque te hayas convertido en alguien perfecto, sino porque has dejado de estar completamente atrapado en el ruido. El silencio interior no te separa del mundo, te devuelve a él de una manera más consciente. Entonces descubres que no necesitas escapar constantemente hacia el pasado o el futuro. No necesitas llenar cada espacio vacío con distracciones. No necesitas entenderlo todo para sentir paz. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es detenerte, respirar y permanecer presente el tiempo suficiente para recordar que la paz que buscas no está lejos, siempre estuvo debajo del ruido. ¿Por qué me cuesta estar en silencio? Porque la mente está acostumbrada al movimiento. Para muchas personas el silencio no se siente inmediatamente como paz. Primero se siente como vacío, incomodidad o incluso ansiedad. Y eso ocurre porque mientras hay ruido, distracciones o actividad constante, la mente puede evitar verse a sí misma. Cuando aparece el silencio, empiezan a notarse pensamientos que normalmente estaban ocultos, preocupaciones, emociones no procesadas, recuerdos, miedo a estar solo contigo mismo, necesidad de estímulo constante. No significa que estés haciendo algo mal. Significa que el silencio está revelando lo que ya estaba ahí. La mente también crea identidad a través del pensamiento. Por eso cuando intentas estar quieto, una parte de ti siente que está perdiendo control. Entonces aparecen impulsos, revisar el teléfono, pensar en algo, distraerte, levantarte, buscar ruido. El ego teme el silencio, porque en el silencio pierde protagonismo. Pero el silencio verdadero no consiste en dejar la mente en blanco. Eso casi siempre genera frustración. La práctica real es más suave, observar sin luchar. No necesitas forzar el silencio. Necesitas dejar de pelear con el ruido. Empieza con momentos pequeños, un minuto respirando conscientemente, observar el cielo sin hacer nada, caminar sin música, sentarte sin intentar alcanzar ningún estado especial. Poco a poco, el silencio deja de sentirse vacío y empieza a sentirse como espacio, como descanso, como hogar interior. Y algo importante, muchas veces no nos cuesta el silencio en sí, nos cuesta encontrarnos con nosotros mismos sin distracciones, pero justamente ahí comienza el autoconocimiento. Debajo de toda la agitación mental hay una parte de ti
que ya está en calma. No tienes que crearla. Solo necesitas permanecer lo suficiente para sentirla. ¿Con el silencio mi realidad cambia? Sí, y eso ocurre porque el silencio cambia la forma en que percibes la realidad. La realidad externa puede seguir siendo la misma, pero la experiencia interna cambia profundamente. Cuando hay menos ruido mental, empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, emociones que estaban enterradas, patrones automáticos, belleza en lo simple, claridad en decisiones, paz en momentos cotidianos. El silencio actúa como un espejo. No crea una nueva realidad de inmediato. Primero revela la que ya estabas viviendo inconscientemente. Por eso a veces el silencio puede sentirse intenso, porque deja de haber tantas distracciones entre tú y tu experiencia directa de la vida. Pero también ocurre algo más profundo. Cuando la mente se calma, reaccionas menos automáticamente. Y al reaccionar menos, tus relaciones, decisiones y energía comienzan a cambiar. Entonces parece que la realidad cambia, pero en realidad cambia el estado de conciencia desde el cual la estás viviendo. El mundo visto desde una mente agitada no es el mismo mundo visto desde la presencia. Con el tiempo, el silencio empieza a darte más claridad, más sensibilidad, más intuición, más percepción del momento presente. Incluso puedes sentir que el tiempo va más lento, que los colores se perciben distinto o que ciertas cosas ya no tienen el mismo poder sobre ti. Eso sucede porque la atención deja de estar atrapada completamente en el pensamiento. El silencio no te aleja de la realidad, te acerca a ella sin tantos filtros. Y quizás lo más transformador es esto: cuando hay verdadero silencio interior, comienzas a darte cuenta de que no eres cada pensamiento que pasa por tu mente. Eres el espacio consciente que los observa. Ahí empieza una manera totalmente distinta de vivir.